Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material, verso 21. Traducción. Arjuna preguntó: Oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. En este verso las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer las señas de una persona que ya ha trascendido las modalidades materiales. En primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Luego, Arjuna pregunta cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental. Eso es algo muy importante. A menos que uno conozca los medios directos mediante los cuales siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar los signos característicos de ello. De modo que todas estas preguntas que hace Arjuna son muy importantes y el Señor las responde. Texto 22 al 25. La traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh hijo de Pandu, aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, y los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales, y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que sólo las modalidades están activas, está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Arjuna presentó tres preguntas diferentes y el Señor las responde una tras otra. En estos versos, Krishna indica primero que una persona que está situada en el plano trascendental no envidia a nadie y no anhela nada. Cuando una entidad viviente permanece en este mundo material, cubierta por el cuerpo material, se sobreentiende que se halla bajo el control de una de las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando ella está de hecho fuera del cuerpo, está entonces fuera de las garras de las modalidades materiales de la naturaleza. Pero mientras no esté fuera del cuerpo material, debe ser neutral. Ella debe dedicarse al servicio devocional del Señor para olvidar automáticamente su identificación con el cuerpo material. Cuando uno está consciente del cuerpo material, actúa solo para el goce de los sentidos, pero cuando uno traslada la conciencia hacia Krishna, el goce de los sentidos cesa automáticamente. Uno no necesita este cuerpo material y no necesita aceptar los mandatos del cuerpo material. Las cualidades de las modalidades materiales que hay en el cuerpo van a actuar, pero el ser en su carácter de alma espiritual es ajeno a esas actividades. ¿Cómo se vuelve ajeno? Él no desea disfrutar del cuerpo ni desea salirse de él. Así pues,
Situado en el plano trascendental, el devoto queda libre automáticamente. Él no tiene que tratar de liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. La siguiente pregunta se refiere al comportamiento de una persona que está situada en el plano trascendental. A la persona que se encuentra en el plano material la afectan los llamados honor y deshonor que se le ofrecen al cuerpo. Pero la persona situada en el plano trascendental no es afectada por ese falso honor y deshonor. Ella cumple su deber con conciencia de Krishna y no se preocupa de que alguien la honre o la deshonre. Ella solo acepta cosas que son favorables para el desempeño de su deber de conciencia de Krishna, pues por lo demás no necesita de nada material, ya sea una piedra u oro. Ella considera que todo el mundo es un amigo querido que la ayuda en la ejecución del proceso de conciencia de Krishna y no odia a su supuesto enemigo. Ella tiene igualdad de ánimo y ve todo en un mismo plano, porque sabe perfectamente bien que no tiene nada que ver con la existencia material. Las cuestiones sociales y políticas no la afectan, porque ella conoce la situación de las perturbaciones y trastornos temporales. Ella no intenta hacer nada para sí misma. Ella puede hacer cualquier cosa para Krishna, pero no trata de hacer nada para sí. Por medio de un comportamiento tal, uno llega a situarse realmente en el plano trascendental. Texto 26. Traducción. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna: ¿cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de las modalidades de la naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, el actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias, tales como Rama y Narayana. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de sus expansiones plenarias, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas, están colmadas de conocimiento y son eternas. Esas personalidades de Dios son omnipotentes y omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que si uno se dedica al servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias con una determinación firme, pese a que esas modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Hallarse en estado de conciencia de Krishna o en el servicio devocional significa llegar a un estado de igualdad con Krishna. El Señor dice que su naturaleza es eterna, bienaventurada y que está colmada de conocimiento, y las entidades vivientes son parte integral del Supremo, tal como las partículas de oro son parte de una mina de oro. Así pues, la entidad viviente en su posición espiritual es igual que el oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continúa, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente, el devoto está presente y la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente. Luego, la individualidad de dos personas que está presente en la suprema personalidad de Dios y la persona individual
pues si no el Bhakti Yoga no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor, no puede servir al Señor Supremo. Para ser un asistente personal de un rey se deben adquirir las cualidades correspondientes. Así pues, la cualidad es la de volverse Brahman o la de liberarse de toda contaminación material. En la literatura védica se dice, Brahmaiva son Brahmapi eti. Uno puede llegar al Brahman Supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno debe volverse cualitativamente igual que Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad Brahman de alma individual. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.